mucho que hablar acerca del moco. Para empezar, a mí me gustaría saber por qué estoy llena de mocos el día de hoy. Y para eso tenemos la presencia del doctor Sadek. Él es otorrinolaringólogo y me encanta que nos acompañes porque aparte me explicas con peras y manzanas. Cuéntame un poquito del moco. Bueno, pues el moco, ya habían estado hablando un poco de él, es una secreción natural producida por todo el cuerpo. En la vía respiratoria se produce muchísimo moco. Diario, en condiciones naturales, producimos de 1 a 1.5 litros de moco al día. Imagínate. Y todo el mundo dice, pues ¿a dónde se va ese moco si yo no me sueno? Todo ese moco se va hacia atrás, lo estamos tragando. Ese moco se produce en todo el recubrimiento de la vía respiratoria. Ese recubrimiento tiene unas celulitas microscópicas que producen moco. Ya habló Pepe de que tiene el moco, tiene proteínas, tiene otras sustancias, pero además tiene células de defensa y además tiene inmunoglobulinas, que son los famosos anticuerpos. Cuando un paciente está en condiciones normales, tiene anticuerpos que se llama IgA, que vienen en todas las mucosas para defenderse a primera instancia de bichos. Cuando los pacientes son muy alérgicos, además tiene exceso de otra inmunoglobulina que se llama IgE. Aquí tenemos este esquema y entonces en el esquema podemos ver cómo en la zona de arriba se produce todo ese moco, también en el recubrimiento de la tráquea y de todo el árbol respiratorio se produce moco y ese moco sube, pero el de la nariz baja y lo tragamos. Entonces, ¿a dónde se va ese moco que producimos? Al estómago, no pasa nada. Oye, acabas de decir algo súper importante. Entonces, el moco es un mecanismo de defensa. Solamente la viscosidad puede atrapar los bichos, sino que además tenemos sistema inmunológico que nos va a proteger de primera instancia contra el medio ambiente, ¿cierto? Y además lubrica el moco. Entonces, ¿por qué dime. cuando te enfermas lo que queremos hacer es quitar el moco? Ah, bueno, eso es un error. Nunca queremos quitar el moco. De hecho, muchas veces, y ciertos tratamientos antigripales tienen sustancias llamadas antihistamínicos que lo que hacen es que espesan el moco y disminuyen la producción de moco. Pero lo único que hacen es lograr que el moco quede así. Súper espeso. Y entonces un moco espeso y roto es difícil de transportar. Todo el recubrimiento del árbol respiratorio tiene unos pelitos microscópicos que van empujando el moco. Lo empujan hacia que lo tragues y no se quede estancado. Pero todas aquellas sustancias que se usan para, es que quiero que me cortes la gripa, la famosa, Exacto. porque nadie quiere estar moqueando, pues promueven que ese moco se estanque. Y un moco estancado es un caldo perfecto para que bacterias infecten algo que inicialmente fue viral. Entonces, nosotros tenemos que ser un poquito más pacientes con nuestro mismo mecanismo de defensa, que es la producción de moco. ¿Cómo sabemos que el moco es un moco que está libre de infección? Por ejemplo, como decías, que ojalá que mi moco no esté así de verde, de espeso, de qué color o qué características tiene que tener ese moco. De acuerdo. Bueno, el moco natural de la vía respiratoria es transparente. Puede ser un poco grisáceo, tiene una consistencia espesa, pero tampoco es como así de espeso, o sea, no, que no los toques, que te suenes y así de espeso, no. No tan espeso, ni tampoco debe ser demasiado líquido como en una gripa muy intensa. Te voy a enseñar el mío. No es cierto. Bueno, ese moco, si está muy espeso, como te digo, puede infectarse. Ok. Hay toda esta teoría de que el moco verde significa infección, Ajá. que no es del todo cierto, pero tampoco es del todo incierto. Entonces hay gente que dice, moco verde, me salió un moco verde, necesito antibiótico, y hay gente que dice, no, llevo un mes con moco verde, pero no es infección. Ninguna de las dos es correcta. Qué bueno que lo acabas de tocar, porque como mamá siempre al pediatra y te pregunta y entonces ya estás recetando por teléfono que por favor no lo hagan. Es indispensable ver la característica del moco. Así es. Bueno, en todo proceso viral, Ajá. una gripa que el 90% de las gripas son virales o más, puedes cursar con un poco de moco verde un día, un par de días y sobre todo en las mañanas, cuando el moco estuvo estancado toda la noche. Ahí es normal que sea verde. Si yo me levanto en la mañana después de tener gripa y me sueno verde, es normal. Pero si ese moco verde se queda todo el día y cada vez que me sueno es verde, ese moco sí tiene infección. Ahora, las infecciones bacterianas de vía respiratoria, ¿todas necesitan antibiótico, aunque sean bacterianas? No necesariamente. Hay gente que prefiere esperar y hay gente que resuelve esa infección por sí misma. Sí, el antibiótico ha demostrado que quita esa sinusitis más rápido, que la sinusitis es justo la inflamación y la infección de estas cavidades que están alrededor de la nariz.
todas estas cavidades están recubiertas de ese mismo epitelio productor de moco que tiene vellosidades microscópicas. Si yo inflamo aquí, no dejo que el moco salga y se queda estancado. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar en el tratamiento algo que desinflame la nariz. No solo desinflamar, sino lavar, que entre un líquido con sal y barra todo ese moco para que tampoco se quede estancado. Tristemente, todos los antigripales promueven la sinusitis, promueven que las gripas se vuelvan sinusitis. Wow. Y entonces, en lugar de curarse, acaban el antibiótico. Me dan mucha chamba los antigripales, pero no por eso los voy a promover. ¿Podrías explicarme entonces, por ejemplo, por qué si tengo gripa me duele el oído? O sea, ¿cómo es que está conectado? Bueno, ¿O por qué me duele la cabeza? Todo está conectado. Cuando tienes una gripa muy fuerte y te duele la cara, es porque todas estas cavidades están inflamadas. Te puedes dar cuenta cuando bajas, ¿no? Como esto se llena de moco y te agachas, pues duele y pesa la cara, ¿no? Además, tu voz no resuena, entonces se oye una voz como apagada. ¿Por qué tú tienes la voz ronca? Bueno, no tiene que ver con los senos paranasales, aunque la infección seguramente está en los senos paranasales, hay que revisarte, Julie, pero ese moco, cuando está infectado y es verde y está lleno de bacterias muertas, de células de defensa muertas y de toxinas de los bichos, es un moco muy irritante. Es como una lava que por donde pasa irrita. Entonces ese moco tú lo estás tragando y está llegando a tus cuerdas vocales que están aquí abajo. Entonces las irrita y las inflama. Da dolor de garganta, entonces muchas veces no es que me enfermé de la garganta, pero tu infección no está en la garganta, está en la nariz. Es correcto. Pero el moco escurre por atrás y te causa dolor de garganta. Entonces vas a algunos doctores que no son otorrinos a lo mejor, que no pueden ingresar con una camarita hasta atrás. Para hacer más. Y no te pueden asegurar que no tengas una infección en la nariz. Un mito muy común, el de que si te suenas te puedes tronar el tímpano. Bueno, como hasta atrás de la nariz se conectan los tubitos que se llaman trompas de Eustaquio y que sirven, no de falopio, las de Eustaquio sirven para regular la presión del oído. Si tú tapas la nariz y soplas, abres esos tubitos. Entonces no solo puede doler y puedes lastimar el oído, sino que empujas el moco al oído. La manera normal de sonarse, la manera correcta de sonarse, que nadie nos enseña a sonarnos, es tapando un lado, tomando aire y sacarlo solo por ese lado, sin taparla. No se pueden tapar las dos al mismo tiempo. Y lo mismo lo haces del otro lado. La gente cree que no se suena bien si no lo hace así. Entonces, no deben de taparse las dos fosas. Al sonarse pueden lastimar el oído. Entonces, para cerrar, porque tenemos mucho tiempo para despedir, el moco no siempre es malo, siempre vamos a producir moco. Cuando tenemos una infección, la mayoría de las veces son virales y no hay que tomar antivirales, hay que acudir con el médico. Y por último, ¿cuál es la última recomendación? Bueno, la última recomendación es que sí, cuando respiramos muchas cosas malas durante todo el día que hay en el ambiente, conviene a veces lavar, porque el moco no es suficiente para protegernos. Lavar con solución salina. La solución salina tiene la misma cantidad de sodio que la sangre y por eso es un lavado a gusto, no cuando se te mete agua de la alberca, que se siente muy feo. Pues la verdad yo creo que voy a ir a que me cheques porque sí ya llevo un ratito con moco y yo sí de repente para sentirme no tan malamente me he tomado un antiviral. Entonces espero que me recibas en tu consultorio pronto. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con Nina a ver qué me tiene más acerca del moco.